El Internet no es un lugar seguro. Nunca lo ha sido. Pero hay niveles de perversión que desafían cualquier lógica humana. Hoy no hablaremos de asesinos seriales que acechan en callejones oscuros, sino de algo mucho peor. Depredadores invisibles que operan desde la comodidad de sus dormitorios. Esta es la historia sin censura de Bradley Chance KDNA y la creación de la Red 764. Una organización internacional que transformó el sufrimiento, la extorsión y la muerte de menores de edad en un retorcido juego de estrategia. Si tienes una mente sensible, te sugiero que cierres este video de inmediato. Porque los manuales de crueldad, las dinámicas de autolesión y los secretos que desenterraremos a continuación, te harán mirar con desconfianza cada mensaje que recibas en tu celular a partir de esta noche. Para comprender la magnitud de esta red, primero debemos viajar a un entorno aparentemente pacífico, el exurbio de Dallas en Stephenville, Texas. Allí creció Bradley Chance KDNA, conocido en el bajo mundo de Internet bajo el alias de Félix o Brad 764. Detrás de la fachada de un adolescente norteamericano común, se gestaba una de las mentes más retorcidas de la era digital. Los registros judiciales revelaron que la perturbación de Bradley comenzó a una edad alarmantemente temprana. Con solo 8 años de edad, Bradley ya consumía pornografía en Internet. Para cuando cumplió los 10 años, esa fijación mutó hacia algo mucho más siniestro. Desarrolló una obsesión enfermiza por los foros de contenido explícito de torturas, mutilaciones y vídeos gore de violencia real. Su cerebro fue desensibilizándose por completo al dolor humano mucho antes de entrar a la escuela secundaria. A los 13 años, el peligro que representaba Bradley comenzó a manifestarse en el mundo físico. Las autoridades escolares descubrieron que publicaba extensamente en sus redes sociales sobre fantasías violentas, llegando a planear de forma explícita un tiroteo masivo en su escuela secundaria. Debido a esto, fue puesto bajo libertad condicional juvenil. Sin embargo, su sadismo no se detuvo. Al cumplir los 14 años, violó las condiciones de su libertad y fue recluido temporalmente en un centro de detención de menores. Lejos de rehabilitarse, Bradley utilizó ese tiempo de aislamiento para sumergirse por completo en las esquinas más profundas del ciberespacio. Fue en ese período donde conoció una red de extorsión llamada CVLT. CVLT se especializaba en atrapar a menores de edad, obtener material íntimo de ellos y chantajearlos bajo amenaza de difundir las imágenes. Bradley absorbió cada método de manipulación psicológica, pero consideró que CVLT era demasiado blanda. Él quería crear algo propio. Quería que el sufrimiento humano fuera el centro de una nueva doctrina digital. Fue así como a principios del año 2021, con apenas 15 años de edad, Bradley fundó su propio servidor en la plataforma Discord. Para marcar su territorio, bautizó al grupo con 3 números: 764. El FBI descubrió posteriormente el origen de esta cifra. Correspondía exactamente a los primeros 3 dígitos del código postal de su hogar en Stephenville, Texas. Lo que comenzó en una habitación tejana se expandió rápidamente por el planeta, atrayendo a cientos de jóvenes con perfiles similares: adolescentes misántropos, fanáticos del gore y extremistas políticos. La Red 764 no era una simple banda de estafadores. El grupo adoptó una ideología extremadamente peligrosa catalogada por el FBI como extremismo nihilista violento y aceleracionismo militante. Esta corriente sostiene que la sociedad moderna está podrida y que es necesario cometer actos de crueldad extrema para acelerar el colapso de la civilización. Para hacer el entorno aún más denso y macabro, los miembros mezclaron el aceleracionismo con estéticas de sectas neonazis y rituales satánicos. El grupo operaba de forma completamente descentralizada. No existían oficinas ni líderes visibles tradicionales. Todo se manejaba mediante servidores efímeros de Discord y canales oscuros de Telegram que cambiaban de nombre constantemente para evadir los algoritmos de moderación. Dentro de la Red 764, el estatus no se ganaba con dinero ni con habilidades informáticas. La única moneda de cambio aceptada era el sadismo. Los administradores crearon manuales de entrenamiento digitales donde se estipulaba que para subir de rango o ganar el respeto de la comunidad, un miembro debía presentar pruebas en video de haber causado un daño real y devastador a otra persona o a sí mismo. El dolor humano se convirtió en un macabro videojuego con tabla de posiciones. La maquinaria de este grupo funcionaba con una precisión psicológica terrorífica. Los reclutadores patrullaban diariamente plataformas masivas utilizadas por millones de niños y adolescentes en todo el mundo, tales como Roblox, Minecraft, Fortnite, TikTok, Twitch y servidores públicos de Discord.
Buscaban perfiles muy específicos, menores de edad que publicaran en foros de apoyo sobre depresión, ansiedad, trastornos alimenticios o baja autoestima. Los miembros de la red se acercaban a ellos fingiendo ser amigos comprensivos, ganándose su confianza durante semanas, llenándolos de atención e incluso regalándoles monedas virtuales dentro de los juegos para crear una fuerte dependencia emocional. Una vez que la víctima bajaba la guardia y compartía alguna fotografía íntima o detalles personales de su vida, los depredadores cambiaban su actitud de forma drástica en un segundo. Utilizando herramientas de rastreo digital, obtenían la dirección física del menor, los números telefónicos de sus padres y el nombre del colegio al que asistía. Con esta información, desataban un infierno de extorsión. Amenazaban al menor con enviar el material íntimo a sus profesores y familiares, o con enviar falsas amenazas de bomba a sus hogares usando técnicas de swatting si no obedecían sus órdenes. El nivel de terror psicológico aislaba por completo a las víctimas, quienes preferían sufrir en silencio antes que confesarle la situación a sus padres. Es aquí donde la historia entra en su fase más sádica. Los criminales obligaban a las víctimas, en su mayoría niñas de entre 10 y 16 años, a conectarse a videollamadas en vivo a través de Discord. Bajo la mirada atenta de los miembros del grupo, las víctimas eran coaccionadas a realizar actos de autolesión extrema. Se les ordenaba usar cuchillas y navajas para tallarse en los brazos, piernas o torso los nombres de sus propios agresores o las siglas de la red, un acto que dentro del grupo llamaban cínicamente Bloodsigns o Cucksigns. Si el menor cedía, las demandas aumentaban. Se les exigía torturar y asesinar a sus propias mascotas domésticas, abusar sexualmente de hermanos menores o, en los casos más trágicos, inducirlos directamente al suicidio frente a la cámara web. Todo este material era grabado por la organización y guardado en archivos compartidos llamados Lorebox, que servían como trofeos de guerra para demostrar quién era el miembro más despiadado. La escala del horror comenzó a dejar un rastro imposible de ignorar. Decenas de familias en los Estados Unidos y Europa acudieron a las autoridades tras descubrir los cuerpos mutilados de sus hijos o al notar comportamientos de pánico extremo. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados comenzó a canalizar reportes masivos hacia las agencias de inteligencia criminal. La División de Contraterrorismo y la División de Seguridad Nacional del FBI unieron fuerzas al comprender que no estaban lidiando con delincuencia común, sino con una amenaza de seguridad nacional que operaba de manera internacional. Los especialistas en ciberdelincuencia rastrearon los servidores madre de Discord y las direcciones IP, esquivando las capas de encriptación y los sistemas VPN que Bradley utilizaba para protegerse. En el año 2023, un equipo táctico del FBI ejecutó una orden de registro e irrumpió por sorpresa en la vivienda de Bradley Cadeneat en Stephenville, Texas. Al incautar sus computadoras y teléfonos celulares, los analistas forenses quedaron estupefactos. Encontraron miles de archivos de abuso sexual infantil, vídeos de transmisiones en vivo de autolesiones inducidas y los manuales ideológicos que Bradley había redactado para expandir la red. A pesar de los esfuerzos de su defensa legal por apelar a su minoría de edad y a supuestos trastornos psiquiátricos, la brutalidad de sus crímenes hizo que la justicia lo procesara con la máxima severidad. Bradley Chance Cadeneat se declaró culpable de múltiples cargos federales de explotación infantil y posesión de material prohibido con la intención de promoverlo. El juez dictó una sentencia contundente que sentó un precedente histórico en los tribunales estadounidenses. Bradley fue condenado a 80 años de prisión efectiva en una penitenciaria del estado de Texas, sin ninguna posibilidad de fianza ni reducción de pena por buena conducta. El adolescente que se regocijaba controlando las vidas de niños inocentes desde la comodidad de su cama pasará el resto de sus días en el aislamiento absoluto de una celda de máxima seguridad. Su solicitud de libertad condicional fue rechazada de forma inmediata y definitiva por las autoridades penitenciarias de Texas. Cualquier persona con sentido común habría pensado que la captura del fundador significaría la muerte de la Red 764. Sin embargo, en el mundo de la delincuencia digitalizada, la realidad es mucho más desalentadora. Lo que Bradley Cadeneat diseñó no fue un grupo piramidal, sino una estructura líquida y descentralizada basada en la ideología del daño. Su arresto no destruyó la red. En su lugar, desató lo que los analistas internacionales llaman el efecto Hydra. Tras la caída de Félix, el grupo sufrió fracturas internas debido al pánico y a guerras de poder entre los administradores secundarios, quienes comenzaron a delatarse y exponer sus identidades reales mutuamente.
Esta fragmentación provocó que la red 764 mutara y diera origen a múltiples células y facciones independientes que operan bajo diferentes nombres de cobertura, tales como 676, CVLT, COUR, Cascar, ARM Nation, Lead Society y H3LL. Todas estas ramificaciones comparten exactamente la misma estética satánica, los mismos manuales de extorsión y los mismos objetivos criminales. Este submundo criminal forma parte de un ecosistema mucho más amplio conocido globalmente en Internet como DECOM o la comunidad. DECOM es una mega red virtual transnacional que conecta a individuos involucrados en hackeos masivos, clonación de tarjetas SIM, extorsiones financieras y distribución de material explícito. Las investigaciones de las agencias de inteligencia han demostrado que los tentáculos de la red 764 y sus grupos hermanos se han extendido con fuerza fuera de las fronteras americanas, consolidando bases de operaciones en Europa y América Latina. Las autoridades globales han identificado y procesado cientos de arrestos vinculados directamente a DECOM y a la red 764 en decenas de países diferentes, demostrando que la infección digital es de carácter pandémico. La implacable cacería de las agencias internacionales contra los sucesores de Bradley ha llevado tras las rejas a criminales de una frialdad espantosa. Uno de los mayores golpes asestados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ocurrió con el arresto de dos figuras de alto rango de la facción radical conocida como 764 Inferno. Prasanth Nepal, alias Triti, localizado en Carolina del Norte, y Leonidas Baragianis, alias War, capturado en Grecia en una operación conjunta con la policía helénica. Ambos sujetos coordinaban servidores masivos donde enseñaban activamente a otros adolescentes técnicas avanzadas de manipulación psicológica para quebrar la resistencia de niñas vulnerables. Hoy en día, ambos enfrentan cargos federales que implican cadenas perpetuas. Pero el horror no se limitó al territorio anglosajón. En el Reino Unido, las unidades antiterroristas arrestaron a Cameron Finnegan, un joven de 19 años residente de Horsham, West Sussex, vinculado directamente a la red 764. Al registrar su domicilio, la policía antiterrorista británica descubrió imágenes prohibidas de menores y un detallado manual de asesinatos que Finnegan planeaba distribuir en Internet junto con un arsenal de armas punzocortantes en su habitación. Finnegan fue procesado bajo las leyes de terrorismo y condenado a una severa pena de prisión. La ola de violencia física real inspirada por la red 764 también golpeó con fuerza a la región nórdica. En Estocolmo, Suecia, se registró el escalofriante caso de un menor de 14 años profundamente adoctrinado en los canales de la red, quien caminó por la vía pública armada con un cuchillo militar y apuñaló brutalmente por la espalda a un anciano elegido completamente al azar. Lo más perturbador es que el atacante retransmitió el apuñalamiento en directo a través de un canal de Telegram para que los administradores de la red 764 validaran su acción y le otorgaran un rango superior en la comunidad. Asimismo, en Dinamarca, líderes de células locales realizaron transmisiones en vivo donde extorsionaban a menores al mismo tiempo que vandalizaban vehículos y perseguían a transeúntes armados con machetes. Estas acciones obligaron a países como Canadá a clasificar formalmente a la red 764 como una organización terrorista internacional. El peligro dejó de ser un problema ajeno de los países de habla inglesa para convertirse en una amenaza directa en nuestro propio idioma. En España, las alarmas institucionales se encendieron al máximo tras una operación coordinada por la Jefatura de Seguridad del País Vasco en la provincia de Guipúzcoa. Las autoridades detuvieron a un menor de 17 años que se había convertido en uno de los principales líderes y dinamizadores de las células de la red 764 en territorio español. Este adolescente no solo replicaba las metodologías de extorsión y exigencia de autolesiones contra menores de habla hispana, sino que llevó la doctrina del aceleracionismo nihilista al plano del terrorismo civil. El joven desató una campaña sistemática de pánico colectivo enviando decenas de amenazas explícitas de tiroteos masivos y ataques armados dirigidos contra ayuntamientos, bibliotecas públicas y múltiples centros educativos de España. En sus correos electrónicos y mensajes encriptados, afirmaba con total frialdad que ejecutaría masacres en escuelas y que las retransmitiría en directo vía streaming para el deleite y entretenimiento de los miembros internacionales de la red 764. El nivel de osadía de esta célula en España llegó al extremo de enviar amenazas de muerte directas contra importantes figuras políticas del gobierno español.
Aunque afortunadamente los atentados físicos no se ejecutaron gracias a la rápida intervención policial, el despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado fue masivo. Tras su captura, el menor fue recluido de forma inmediata bajo medidas preventivas de internamiento en un centro especializado de máxima seguridad, dejando claro que el monstruo creado por Bradley Cadeneat habla cualquier idioma y busca infectar cualquier sociedad. Al llegar al día de hoy, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué queda actualmente de la Red 764? La respuesta es tan alarmante que ha obligado a las agencias gubernamentales a emitir alertas públicas urgentes. El FBI mantiene abiertas cientos de investigaciones federales activas vinculadas directamente a la Red 764 y sus grupos derivados a lo largo de todas sus oficinas de campo en los Estados Unidos. Los analistas de inteligencia estiman que el número de usuarios e implicados activos en estas comunidades se cuenta por miles alrededor de todo el mundo. A pesar de los constantes bloqueos, la red demuestra una resiliencia digital asombrosa. Los miembros han desarrollado métodos para burlar sistemáticamente los protocolos de seguridad de Discord y Telegram. Cada vez que un servidor madre es detectado y eliminado por los administradores de la plataforma, la red automatiza la creación de 10 servidores espejo en cuestión de minutos usando cuentas bot preprogramadas. Han diversificado sus canales de comunicación utilizando foros alternativos en X, Instagram, Reddit y plataformas de mensajería encriptada de uso militar. La Red 764 sigue activa en este preciso instante. En las sombras del ciberespacio, nuevos administradores sin rostro continúan puliendo los manuales de extorsión de Bradley Cadeneat, buscando activamente a su próxima víctima en los chats de los videojuegos más populares del mercado. El veneno ideológico del nihilismo violento y la gamificación del sufrimiento humano no se han detenido. Simplemente se han vuelto más silenciosos, más maduros y mucho más difíciles de rastrear para las autoridades internacionales. La trágica y escalofriante historia de Bradley Cadeneat y la metástasis de la Red 764 nos deja una lección fundamental y urgente para la sociedad contemporánea. Las amenazas de la era moderna han cambiado las calles por las pantallas. Ya no es suficiente con advertirle a los niños que no hablen con extraños en parques o callejones. Los depredadores y extremistas más peligrosos del planeta están metidos en el interior de sus hogares, sentados virtualmente al lado de ellos a través de los chats de sus juegos preferidos. El FBI y los especialistas en seguridad infantil insisten en la necesidad absoluta de aprender a identificar las señales de alerta antes de que el daño psicológico sea irreversible. Un cambio drástico e inexplicable en la conducta de un menor, el aislamiento extremo en su habitación durante altas horas de la noche, el uso constante de ropa de manga larga incluso en temporadas de calor extremo para ocultar posibles cortes u orificios en la piel, comentarios recurrentes con tintes nihilistas, misántropos sobre el suicidio, el maltrato repentino hacia animales domésticos o la recepción en el hogar de paquetes, regalos o dinero de remitentes totalmente desconocidos, son focos rojos críticos que demandan una intervención inmediata. La Red 764 y sus ramificaciones siguen operando en la oscuridad, recordándonos que la falta de supervisión y la ingenuidad en el mundo virtual cobran vidas en el mundo real. Si este análisis profundo y detallado te ha parecido útil para entender los peligros reales que acechan en el ciberespacio, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta en el video y compartirlo con padres de familia, amigos y conocidos para expandir la advertencia. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Habías escuchado hablar sobre Bradley Cadeneat y esta secta cibernética? Cuídate y mantente alerta. Nos vemos en la próxima entrega.